¿Qué tal, amables amigos? Es un placer continuar estudiando con ustedes las revelaciones del Apocalipsis. Ahora volvemos al capítulo 7 para introducir la importancia de lo que Dios nos revela en este capítulo. Recuerdan que cuando hemos terminado de estudiar a los sellos, hemos terminado hasta el 6º sello, que habla acerca de la venida de Jesús en gloria y majestad y cómo se perderán los impíos en ese momento. Recordemos solamente el capítulo 6, el versículo 16 en adelante. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La clave en el estudio que vamos a ver en el capítulo 7 es quiénes van a quedar con vida, que no van a ver la muerte, cuando termine en el cielo la obra mediadora de Jesús como nuestro sumo sacerdote, se vista para venir en gloria y majestad a esta tierra. Van a empezar a caer las 7 postreras plagas, que lo vamos a estudiar luego en el capítulo 16. Y vamos a ver también cómo va a ser la final predicación del Evangelio y cómo Dios permitirá finalmente que ocurra en la tierra lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Pero lo que importa acá es la pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? O sea, ¿quiénes van a estar con vida? Miren qué interesante, en el Antiguo Testamento también los profetas, que Dios los iluminó para hablar tanto de la primera venida de Jesús como el Mesías Redentor, como de la segunda venida en gloria, ellos también hacían la misma pregunta. Por ejemplo, si vamos al libro de Nahum, capítulo 1 y verso 6, leemos lo siguiente. Dice: ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Correcto, lo mismo que dice Apocalipsis 6. Los impíos pedirán a las peñas y a los montes que los aplaste. Tremendo. La pregunta: ¿quién permanece en pie? Fíjense. Y si vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, verso 2, también expresa lo mismo. Leemos: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego consumidor. Sí, amigos queridos. Así que por lo tanto, hoy vamos a introducir en este tema el capítulo 7 y vamos a ver cómo se termina la predicación del Evangelio para que finalmente queden sellados aquellos que van a quedar en pie, que no van a ver la muerte. Cuando estudiemos esos temas vamos a ver los 144.000 y vamos a ver también a la gran muchedumbre que aparece allí y lo vamos a estudiar en todos sus detalles. Pero veamos ahora el versículo 1 al 3 del capítulo 7. Dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Cuando la predicación del Evangelio va a llegar a toda la tierra, como dijo Jesús, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a toda la nación, y entonces vendrá el fin. Dice acá que los ángeles tienen orden de no soltar los vientos, y que esos vientos tienen el poder de destruir la tierra, el mar y los árboles. Le preguntamos a la Biblia: Señor, ¿qué significan los vientos en profecía? Todo Dios nos explica, hermano, para que nadie dude de lo que Dios nos quiere explicar. Por ejemplo, si nosotros vamos a la profecía del libro del profeta Daniel, el capítulo 7, por ejemplo, vamos a ver ahí 3 símbolos, que de paso uno de ellos el viento. Miren lo que dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en el lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo
combatían en el gran mar y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Miren, acá hay 3 símbolos: vientos, mar o agua y bestias. ¿Qué significan las bestias? Acá el mismo capítulo 7 lo aclara. Miren, el verso 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra, o reino, porque el versículo 23 dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todo el otro reino. Y efectivamente, cuando se estudia esta profecía, la primera bestia, un león, representaba a Babilonia, la segunda, un oso, a Medo-Persia, la tercera, un leopardo, a Grecia, y la 4ª, una bestia espantosa y horrible, a Roma. Así que queda aclarado que cuando habla de bestia, está hablando de potencias, sean estas religiosas o sean estas políticas que iban a surgir sobre la tierra. Muy bien. Cuando habla entonces de mar o de agua, dice que combatían estas bestias. Peleas, lucha en el mar o en las aguas, que son los mar y la agua en profecía. El capítulo 17 también lo explica de Apocalipsis, el verso 15. Me dijo también así: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Claro, esas bestias, reino, peleaban entre pueblos, muchedumbres y lenguas. Bueno, ¿y qué son los vientos entonces? Miren qué hermoso cómo la palabra de Dios, amigo, aclara de una manera maravillosa todas las cosas. Si nosotros vamos justamente al libro del profeta Jeremías, el capítulo 49, leemos desde el verso 36. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y lo aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Dios tenía una contienda con los habitantes de Elán, se habían portado muy mal, y Dios iba a permitir que vengan enemigos a pelear con ellos. ¿Cómo le llama Dios a esas luchas? Vientos. ¿Se dan cuenta qué interesante? En profecía los vientos están representando guerra. Si vamos inclusive acá mismo al capítulo 51 también, ¿verdad? Dice el versículo 2 y 3, y enviaré a Babilonia aventadores que lo avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mar. Diré al flechero que atese su arco, y al que se enorgullece dice su corazón: no perdonéis a sus jóvenes, destruí todo su ejército. ¿Qué tal? Aventaré, viento, guerra. O sea, hace cosa de unos 55, 60 años atrás salió una película, Vientos de Guerra. ¿Y cómo se le llamó a la guerra del Golfo Pérsico, donde Estados Unidos quedó como la última superpotencia? ¿Verdad? Tormenta del desierto, tremendo. Con esto en mente, entonces, vamos ahora de nuevo a Apocalipsis, el capítulo 7. ¿Por qué dice allí que los ángeles detienen los 4 vientos? Noten: para que no sople viento alguno sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles. ¿Qué guerra es esa, mi amigo? Es una guerra nuclear. Ustedes saben, mis amados queridos, cómo el Señor Jesús en Mateo 24, recordando nuevamente, cuando los apóstoles le preguntan: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y el Señor enumerarle las señales, entre ellas le dice ahí en el verso 6 en adelante: y oiréis de guerras y rumores de guerra. No os turbéis, porque todo esto debe acontecer, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremotos por diferentes lugares. La pregunta lógica es esta, porque muchas personas también a veces medio escépticas, algunas: pero ¿cómo las guerras van a ser una señal si toda la vida la humanidad ha guerreado? Y en cierto modo la pregunta es correcta y el recuerdo también. ¿Por qué? Porque desde Egipto hasta la década de 1960 los historiadores en guerra hicieron todo un análisis, los 3.500 años de historia. ¿Saben cuántas batallas hubo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años de batalla? Amigo mío, 32.075, o sea, 32.025, ¿verdad? Tiempos de batalla de los 3.500 años. Solo 275 años no guerreó la humanidad.
Pero ¿qué está diciendo Jesús como señal del fin? Cuando Jesús dice oiréis de guerra y rumores de guerra, está hablando de algo inédito en la historia, las grandes guerras mundiales. Hermanos queridos, ¿cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? En 1942 se desintegra el átomo. ¿Quién dirigió esa mente diabólica para fabricar las grandes bombas nucleares? Si eso no es defensa nacional, eso es destrucción del planeta. Cuando se dio el acabado de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién lo puso fin? Estados Unidos. ¿Con qué arma? Las dos tremendas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Saben que después de esa guerra le preguntan a don Albert Einstein qué opinaba él acerca de la Tercera Guerra. Si esa guerra había terminado así, con esas armas, ¿cómo podría ser la tercera? Y don Albert Einstein le contestó, la tercera no le puedo decir, pero de la cuarta sí. Ay, pero señor Einstein, ¿cómo puede ser? Es que la cuarta va a ser palo, va a ser fácil, dijo él, va a ser a palo. ¿Qué quería decir ese hombre de ciencia? Si se desataba una tercera guerra mundial con los ojivas nucleares que ya existían, si quedaba indicio de vida en el planeta, tenía que volver al palo. Winston Churchill, un primer ministro en Inglaterra también, le hicieron la pregunta y nada raro, impulsado él también por lo que dijo Einstein, dijo va a ser a piedras también, lo mismo. Mis amados queridos, fíjense, volviendo a Apocalipsis 7, y también dice versículo 2, vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué les parece? No desátenlo, no permitan que se desate esa guerra hasta que se termine la predicación del Evangelio. Porque una guerra de esa naturaleza, que puede destruir tierra, mar y árboles, es solamente una guerra nuclear. Ahora noten el detalle. Dice que ese ángel no baja del cielo. Dice que ese ángel sube de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol, mi amigo? Del este, ¿verdad? ¿Y qué es el este? El oriente. ¿Dónde se desatan la mayor cantidad de conflictos bélicos? ¿Dónde quedó Estados Unidos ahí como la superpotencia? En el oriente. ¿Por qué creen ustedes que es controlado mayormente el oriente? Allí está la mayor cantidad de condensación de petróleo. Porque el petróleo no se formó, según lo que dicen los científicos evolucionistas, con compresión y calor millones de años. Están demostrando científicos honestos y honrados que el petróleo se formó después del diluvio universal. En Perú, las momias con escaso milenio tienen sustancia petrolífera en su interior. En Australia, sometiendo material orgánico a fuertes presiones calóricas, en 6 años han producido petróleo. Mis amados queridos, fíjese de dónde se levanta el ángel, donde sale el sol. No suelten todavía, no permitan, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Así que, mis amados queridos, el próximo tema va a ser para ver justamente, vayan leyendo ustedes el capítulo 7, quiénes son allí los 144,000, quiénes son la gran muchedumbre, y lo vamos a explicar en los temas siguientes para que ustedes tengan un panorama bien claro. Pero, mis amados queridos, ¿saben qué? Cuando llegue ese momento histórico, los hijos de Dios que queden con vida serán guardados y protegidos de 2 cosas. Uno, esa gran guerra que se va a desatar, que ninguna pluma la puede describir, y las caídas de las 7 postreras plagas que Dios mandará a la tierra para los impíos. Pero los hijos de Dios que estén sellados con el sello de Dios verán todo eso, pero el diablo no podrá tocarlo a ninguno de ellos. ¿Dónde dice eso la Biblia? En un gran salmo. El Salmo 91, mis amigos, es muy mal interpretado por algunos. Claro, tiene detalles que obviamente uno piensa que Dios nos guarda y nos protege en todo momento, y es correcto. Pero los detalles de este salmo se van a cumplir en ese momento histórico. Miren lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Los misiles se van a desatar, va a ser terrible todo eso. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora miren el versículo 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué les parece?
Y dice más, ciertamente con tus ojos mirará y verá la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. ¡Qué tremendo, mis amigos! Los que queden con vida sellados con el sello van a ver las calamidades, caerán 1000 y 10.000, pero a ti no llegará. Cuando se estudian esos temas, Dios dice: su pan y sus aguas serán seguros. Terrible. Y miren lo que dice el verso 10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Cuando Dios esté mandando las 7 postreras plagas que vamos a estudiar cuando estudiemos el capítulo 16. Hermanos queridos, amigos, que esto nos sea de introducción para ver cómo va a estar la tierra en la fase final, cómo está dándose ya, cómo va a ser la obra de Dios para sellar a sus hijos, los que van a quedar con vida. Porque en la hora final también va a haber mártires de Jesús, pero los que van a quedar con vida, sellado con el sello de Dios, está explicado en el capítulo 7. Así que en el próximo tema vamos a analizar con todo detalle para ver todas esas características. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.